yo, que veo que el tío se va para el coche diciéndome como sé cómo es, ¿yo qué voy a esperar? ¿Que me maten a mí? Yo he perdido el control. Y si lo estoy contando es porque la vida me dio fuerza a actuar, y no me desplomé, porque tengo mucho impulso. En los hechos probados, era la llave. Y el forense, porque mi abogado atacó porque me hicieron el encefalograma, me sacaron no sé qué, y ellos lo comprobaron y era cierto, y el forense dice en el juicio también, el hombre, que eso en un caso extremo podía producirse ese chip. Y no es caso extremo, yo pregunto, y no un caso extremo, que yo llegue a un lugar, que me diga que me van a matar, que veo la pistola, que veo que llega el tío, que me dice que quiere guerra, que se mete en el coche. No es caso extremo eso, pero por Dios, es que se me va la cabeza, hombre, no es caso extremo. Más extremo que eso, señor. No, a pegarme el leñazo. ¿Por qué? Porque soy un empresario de Almería que de la nada he podido triunfar, sin estudios, sin nada. Es el odio que hay en las ciudades chicas. Esa es la llave del cine moderno. Estoy pagando la llave del cine moderno. La llave del cine moderno la estoy pagando. En estos días se celebran 15 años del fallecimiento de Juan Asensio. 15 años del fallecimiento el pasado 6 de febrero y el 1 de marzo, 34 años desde que también muriese su esposa. ¿Qué nos trae esta noche aquí? Pues datos que podrían ser reveladores acerca de las causas del fallecimiento o indicios de por dónde podría ir la autoría del caso. ¿Con quién vamos esta noche a tratar este asunto tan importante que de alguna manera a la sociedad almeriense hace 15 años la conmocionó una mañana con los titulares de prensa con la muerte de Juan Asensio? Y es también con Asensio, pero en este caso Antonio Asensio, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? A ver, estoy regular, porque el pasado 16 de febrero, con el triste aniversario del asesinato de mi padre, otra vez un periódico de nivel nacional, influenciado por el mismo personaje, innombrable, vuelve otra vez a echar estiércol sobre la figura de mi padre. Y hoy tengo la obligación como hijo que soy, y porque aparte de eso es que lo quise bastante y lo sigo queriendo, de poner encima de la mesa algunos datos para que la opinión pública, aquellos hombres y mujeres que no vivieron esa etapa, pero que sí la intenta revivir este personaje, este periodista, con invenciones que no tienen nada que ver con la realidad. O sea, ¿entiendes que lo que el periodista dice no se ajusta a lo que realmente ocurrió? No, vamos a ver. He traído aquí un recorte. Esto es Hoy es como si hablara a mi padre. Hoy le vamos a dar a mi padre la oportunidad de que se defienda, ya que lleva 15 años sin poder defenderse. Le vamos a dar a mi padre la oportunidad de defenderse. Pero podemos saber, Antonio, perdona, el nombre de ese periodista que, a criterio de Antonio Asensio, no ajusta la pluma a lo que realmente ocurre. El 19 de febrero, le voy a contar una pequeña anécdota, y ahora te voy a conectar, todo el mundo va a saber de quién se trata, pero es que no lo pienso nombrar porque no se lo merece. El 19 de febrero, como bien he dicho antes, yo me licencié en el cuartel de instrucción de Marinería de Cartagena. Y vestido de marinero, me recogió mi madre en la puerta del cuartel y llegué a mi casa. 4 días después, el 23 de febrero, yo estaba en el despacho junto con mi padre y por Radio Nacional, preocupados los dos, escuchábamos ese intento de golpe de Estado que afortunadamente luego fracasó. Y hay un personaje que en ese momento se encontraba en el Congreso de los Diputados, periodista, que escribía en el Alcázar, que una vez que afortunadamente para los españoles y las españolas ese momento de intento de golpe de Estado fracasó,
Ese personaje luego salió huyendo de Madrid y se refugió en Almería. Y lo vamos a llamar el periodista del 23F. Y ya no tengo nada más que decir porque él sabe ya quién es. Y los que han vivido la historia saben ya a quién me estoy refiriendo. Sin duda que hay gente que lo tiene que saber. Me decías que hoy es la oportunidad para que tu padre, aún no estando presente, se pueda defender. Sí, mi padre hizo unas declaraciones a un medio que se llamaba La Gaceta de la provincia, el 1 de mayo de 1990. Allí denunciaba a mi padre, tengo aquí el recorte del periódico, allí denunciaba a mi padre un complot. Y voy a describir textualmente lo que se dice en la entrevista. El periodista de La Gaceta le pregunta a mi padre: usted ya denunció en su día un complot para atentar contra su persona, en Motril. Juan Asensio responde: fue en julio del 86 y de él me tenía al tanto mi hijo. Importante. La policía estaba informada y yo llevé por mi cuenta a 2 detectives a Motril. Acudieron 2 personas de Málaga, llamados por el periodista. Una de ellas, un guardia civil, agente del CSI, Grupo Oficial de Inteligencia Militar, que pidieron 10 millones, ojo al dato, pidieron 10 millones por asesinarme. 5 para cada uno. Por indicaciones nuestras, le detuvieron a la salida. Pero cuando vieron a qué cuerpo pertenecía, el del CSI, lo soltaron. O sea, vamos a ver, esto ocurrió en julio de 1986. Y yo le hago una pregunta a la opinión pública. Una persona que es avisado de que hay un complot para asesinarle, ¿cómo tiene que reaccionar? ¿Cómo tiene que reaccionar una persona? Porque aquí no se cuenta nada más que si el mafioso, que si el capo, que si el narcotraficante, y todo eso, vuelvo a repetir, como dije en su día en Interalmería, es absolutamente falso. Es absolutamente falso, y puedo explicar por qué. O sea, si nos circunscribimos a la época y a la etapa a la que se refiere el señor periodista del 23F, que es en la década finales de los 80, ¿cómo es posible que cuando el 13 de noviembre de 1992 un señor llamado Baltasar Garzón, que no es... A ver, era un señor que venía valiente, por su parte, mucha valentía, venía de poner a buen recaudo judicial a una serie de narcotraficantes, que esos sí lo eran, gallegos. Y viene a Almería a detener a Juan Asensio Rodríguez, amparándose un poco en unas investigaciones que había con respecto a mi padre y en toda la parafernalia que este periodista intentaba achacarle a mi padre. Parafernalia negativa, absolutamente. Y de toda esa detención, lo único que sale a relucir es que efectivamente hubo una reyerta en la que mi padre afortunadamente salió vencedor y hay un súbdito belga llamado Christian Paulin que es el que fallece. Mi padre decía que en defensa propia, no se pudo demostrar. Los magistrados que lo enjuiciaron dijeron que asesinato, por lo que le cayó una condena de 20 años y más 3 por tenencia ilícita de armas. Y eso es lo único por lo que mi padre lo han enjuiciado. Pero de alguna manera Juan Asensio pagó su pena. Hombre, vamos a ver. Mi padre paga la deuda con la sociedad. Ahí es. Claro, claro. Es que eso es muy importante. Pero es que a lo que vengo a referirme, que para mí es muy importante que quede claro. Si fuera verdad lo que dice el periodista, el juez Baltasar Garzón, no solamente hubiera sacado ese tema de esa investigación que vino como consecuencia de esa detención el 13 de noviembre de 1992, le hubiera achacado, le hubiera imputado también a mi padre por los otros delitos que decía el periodista. Nada, de nada, de nada, de nada. Mira, para que entienda
el concepto que tenía Baltasar Garzón de mi padre. Mira, al poco tiempo de ser mi padre encarcelado y empezar a cumplir condena en Alcalá Meco, Madrid, yo junto con un amigo de la familia que recientemente ha fallecido, que se llama Pedro Montoya, un excelente abogado, nos acercamos a ver a mi padre y a la salida fuimos a la Audiencia Nacional a visitar a Baltasar Garzón. Yo me quedé en la puerta porque no quería interferir ni positiva ni negativamente en esa conversación que iban a tener. A preguntas de Pedro Montoya, a Baltasar Garzón, según me cuenta mi mismo Pedro Montoya, le preguntó por mi padre, que qué pensaba de mi padre. Y Baltasar Garzón le dijo que toda esa parafernalia, por lo que a él lo habían llamado, no se sostenía, y que mi padre era un pobre hombre, en toda la extensión de la palabra. O sea, Antonio, de alguna manera, tu padre era víctima de un complot. Sí, sí. Y a tu padre se le han achacado una serie de hechos que no ha cometido. No son reales, se han magnificado. O sea, Pero- aquí se movía una piedra y era mi padre el culpable siempre. Pero ¿por qué esa intención? ¿O quién podía tener la intención Mira, de señalar a Juan Asensio? Mira, si me permite, nos vamos a ir a los años 70, para que entendamos en qué contexto se movió siempre mi padre. El 14 de agosto de 1976, en la noche del 14 de agosto de 1976, en la playa de San Miguel, un chico amigo de la familia, llamado Javier Verdejo, muere como consecuencia de unos disparos que todavía no se ha aclarado si fueron intencionados o no. El caso es que muere y que un guardia civil dispara. Bueno, ese hecho no solamente hizo una conmoción terrible en la ciudad de Almería y fuera de ella. Así es. En mi familia fue un auténtico vendaval, porque mi hermana mayor era íntima amiga de este muchacho. Mi padre, cuando se entera del hecho, a otro día que estábamos comiendo, y a otro día se inauguraba el Cine Gelu, mi padre entró en cólera, mi madre entró en cólera. Entraron en cólera los dos. Y mi padre, lo único que se le ocurrió pues, fue irse a la iglesia donde le estaban dando el sepelio, el adiós a este pobre muchacho que murió de esta manera tan desafortunada. Y por eso hay una fotografía en la que se ve mi padre portando el féretro de Javier Verdejo, empresario de Almería, en plena transición e indisponiéndose con las fuerzas del orden público, en este caso la Guardia Civil. Primer dato. Segundo dato, caso Almería. Caso Almería, como mi padre era y ha sido el empresario cinematográfico más importante que ha tenido, y hago énfasis en eso porque es verdad, cuando ocurre el caso Almería, al año, 2 años, un tal Pedro Costa, director, hace una película sobre el tema. No se atrevía nadie a proyectar la película en Almería. De hecho, en otras localidades cercanas, como Granada, se había proyectado y los cines habían salido ardiendo, literalmente ardiendo. Aquí en Almería, el único empresario que pone encima de la mesa la libertad de poder ver una película basada en hechos reales sobre un crimen tan horrendo como fue el del caso Almería, fue Juan Asensio Rodríguez, mi padre, del que me siento muy orgulloso de ser su hijo. O sea, otra vez se indispone con la Guardia Civil. O sea, un complot no, lo siguiente. Y el integrante de este complot en Motril, unos años después, era un guardia civil del CSI. Pura verdad. Y no es que lo diga mi padre, es que yo también lo confirmo. Pero hay pruebas que puedan acreditar esas afirmaciones, Antonio. Esto fue como consecuencia de la denuncia que pone mi padre. Luego hay un careo, lógicamente. Hay unas denuncias puestas en el juzgado de Motril y lógicamente hay un careo. Entre el periodista del 23F y un hijo de mi padre. Vamos a dejarlo ahí. No se pudo demostrar. Desafortunadamente no se pudo demostrar el tipo de conversación que hubo en esa reunión. Pero sí te puedo decir que mi padre
corrió un gravísimo peligro. Antonio, ¿por qué crees que 15 años después de que alguien matara a tu padre y todavía no sabemos quién es el autor o la autora, Sí. ¿por qué crees que todavía se habla tanto de Juan Asensio? Vamos a ver. Aquí se ha empezado a hablar últimamente de Juan Asensio y se ha empezado otra vez a intentar echar estiércol sobre la imagen de Juan Asensio, porque yo estoy empeñado en querer demostrar la verdad de lo que le pasó en el portal de su casa a la 1:30 de la madrugada del 6 de febrero del 2004. Aquí se habla, desde el punto de vista forense, de que es un profesional el que realizó el hecho, el macabro hecho en la figura de mi padre. Es un profesional. Pero no tiene por qué ser un sicario. Lo de sicario va en la línea de la adecuación del asesino que hizo ese horrible crimen, porque pudo haber colocado ciertos enseres que había en el portal para condicionar el atentado futuro de la policía, que tenía que hacerlo, lógicamente, a otro día, cuando se enteraron en la policía que había ocurrido este hecho. Pero lo que está claro, Antonio, es que quien fuese el autor de la muerte de tu padre debió tener un móvil. Sí. No digo un teléfono, me refiero a una línea que le movía para llevar el hecho. El caso del subcomisario Martínez, si sé por dónde va, y además es que lo tengo tan claro, el caso del subcomisario Martínez, Antonio, tú te metes en internet, pues el subcomisario Martínez, 27 de febrero de 1985. Un capitán de la Guardia Civil, señor Alía, detiene a un subcomisario del Cuerpo Nacional de Policía con un maletín con estupefacientes. ¿De acuerdo? ¿De quién era el maletín, Antonio? El maletín era de un señor que era senador de un partido político, que no viene a cuento ahora, Vale. que ya dejó de ser integrante de ese partido político. ¿Eso es así, constatado? Eso es tal cual. Eso es tal cual. Entonces, alguien del círculo del subcomisario Martínez jamás salió a la luz. Jamás. Pero Antonio Asensio. Pero Juan Asensio sí lo sabía. ¿Y tú, Antonio, lo sabes? Yo sí lo sé. ¿También? Sí. Juan Asensio sí lo sabía. Y Juan Asensio, 19 años después, y nos vamos ya al 2004, Fecha de su fallecimiento. de su asesinato, que está demostrado por el forense y por la forma en que lo hicieron, de su asesinato. No de la ejecución, como quieren dar a entender algunos periodistas. No. Quien ejecuta es el Estado. Cuando existe la pena de muerte como ley. Es el que ejecuta, el Estado. Un señor no puede ejecutar a otro. Un señor puede asesinar a otro, pero no ejecutarlo. Bueno, en este caso, afortunadamente, no hay pena de muerte en España. Por supuesto que sí. Afortunadamente. Pero tú vienes a decir que no fue ejecutado, sino que fue asesinado. Sí, fue asesinado por un señor que estaba temiendo que su carrera de funcionario se fuera al traste. Adiós, estamos afinando la puntería. Sí. Estás dejando... Sí, yo no voy a dar nombres. Yo no voy a cometer el error de dar nombres. Pero desde luego, si algún fiscal me está oyendo, debería de llamarme a declarar y preguntarme de qué estoy hablando. ¿Vale? Porque el caso del subcomisario Martínez es un hecho verídico. Verídico. Que ocurre el 27 de febrero, la detención del subcomisario Martínez por un integrante de la Guardia Civil, ocurre el 27 de febrero del 1985. ¿Vale? Que hay personajes alrededor, que el capitán Alía debe de saberlo, que estaban siendo investigados, y esos personajes se fueron de rositas durante décadas, hasta que a Juan Asensio Rodríguez, una vez cumplida la condena de Alcalá Meco, que le imponen como consecuencia de la muerte de Cristian Poli, se vuelve a reinsertar a la sociedad con la mala suerte de que un contable, confeso, porque lo confesó delante de su señoría en el juicio que hubo sobre este tema, le robó a mi padre 240.000 euros. Se apropió indebidamente, que esa fue la condena, de 240.000 euros. Y eso está en sentencia judicial. Porque yo he hablado con el abogado que defendió a la masa hereditaria, entre comillas, cuando este juicio. Entonces, lo que quiero decir, que claro,
si mi padre, tan visceral, porque si mi padre era muy visceral, quien diga que no, miente. Mi padre era muy visceral. Le roban 240.000 euros. Y el defecto que tiene mi padre era que siempre se quería tomar la justicia por su mano. El contable sufre un atentado. Lógicamente, eso deriva en un seguimiento por parte de la policía. A tu padre. Correcto. Estamos hablando de finales del 2003. Teléfonos pinchados, seguimientos mediante vehículos, las 24 horas del día. Mi padre no iba a permitir, conociendo, porque era de una forma de pensar que a él le habían robado 240.000 euros, se los tenían que devolver o se volvía loco. Error por su parte, porque para eso está la justicia, para que haga justicia. Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Mi padre, en un momento determinado, tuvo que enfrentarse a alguien. O me dejáis tranquilo o tiro de la manta. O me dejáis tranquilo, vuelvo a repetir, o tiro de la manta. Y alguien no le permitió tirar de la manta. De lo que mi padre sabía de la gente que estaba alrededor del subcomisario Martínez. Pero esa es la pregunta que seguramente... Yo sí sospecho al 99% quién es. Siempre existe una duda. Pero es que esa línea de investigación no se ha hecho. O sea, que estás diciendo que realmente había algo por lo que tu padre podía tirar de la manta. Sí, claro. Algo como para costarle la vida. Claro, es que un señor que está en un cuerpo de funcionario y está siempre vendiendo una imagen ilírica de su forma de actuar en su profesión, y de pronto se le iba a quitar la careta. Entiendo que Antonio Asensio está pensando en alguien, ¿verdad? Sí, perfectamente. ¿Lo has manifestado en alguna ocasión, en público o en privado? En privado sí. ¿Lo has manifestado? Sí, si a mí me pasa algo, eso sale a la luz. Si a mí me pasara algo, eso sale a la luz. Está previsto. Si me pasa algo, sale a la luz. Pero bueno, Antonio, no creo que te pase nada. Bueno, tal como actúan estas personas, en fin, mi padre también creía que iba a ser eterno. Y fíjate cómo lo asesinaron. Un profesional, que no tiene por qué ser un sicario. Un profesional. De 2 disparos certeros. Plan. No tiene por qué ser un sicario. Antonio, es cierto, por lo que he podido saber, que en estos últimos días has podido llegar a tener nuevos datos Sí. acerca de esa investigación. Sí. Datos que no conocías hasta la fecha de febrero de 2019. Sí, efectivamente. Me visita un periodista, que no voy a citar el nombre, un periodista muy reputado de Almería, con una información extensísima de todo el mundo y de todos los hechos que han ocurrido en Almería. Y me dice: Antonio, ¿tú sabías que los zapatos de tu padre desaparecieron en el Cuerpo Nacional de Policía? Pues no. El primer dato que tengo. Es bueno que la ciudadanía se entere. Porque esto en los medios de comunicación normales no lo van a poner. ¿Y no podríamos pensar que el periodista no dice la verdad? No, el periodista dice la verdad. ¿Con qué basamento? ¿Con qué Porque carga probatoria como para hacer esa afirmación? Porque, vamos a ver, porque también dentro de la policía había personas que tenían mucho cariño a mi padre. ¿Para qué lo vamos a negar? Es que, vamos a ver, es que la imagen que da el periodista este del 23F sobre mi padre es una imagen de Capo, Al Capone, Chito Miñanco, que, en fin, no, señor, no. Mi padre era un empresario de cine, Eso sí, tenía Mucho carácter. un pronto era como un toro de Miura. Si tú le ponías un capote, tiraba. Y eso es el defecto que mi padre no supo canalizar durante su vida. La diferencia que hay, por ejemplo, entre mi padre y yo es que yo sí tuve asistencia profesional en un momento determinado, que me hizo canalizar mi agresividad, porque yo también he sido muy agresivo durante bastante tiempo de mi vida. Sin embargo, el profesional me ayudó, me enseñó a canalizar la agresividad. Mi padre nunca tuvo esa suerte. Nos tomamos un poquito de agua y volvemos después. Sí, pues vengo la boca seca. Venga, pues volvemos enseguida.